6 meses más tarde, después de la gran combinación de Lasker en el vídeo anterior, en Nuremberg, Pillsbury de nuevo volvió a finalizar detrás de Lasker, aunque logró una brillante revancha en su partida, recibiendo un premio especial de Rothschild por su excelente victoria sobre el campeón. 8 años más tarde, en Cambridge Spring, aunque ya estaba lejos de su mejor forma, encontró dentro de sí la fuerza necesaria para dar un nuevo impulso al pensamiento ajedrecístico, que se convirtió en un apasionante duelo, que comenzó con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, C5, alfil G5, C por D4, dama por D4, caballo C6. También resulta interesante el desarrollo alfil E7. Tras el ataque a la dama con caballo C6, Pillsbury jugó alfil por F6, un nuevo movimiento que llevaba muchos años esperando su hora. Dos alternativas, G por F6 jugado en la partida. Resulta que las blancas están mejor después de caballo por D4, alfil por D8, caballo C2 jaque. La captura en F3 con caballo por F3 jaque, G por F3, rey por D8, C por D5, E por D5, enroque largo o inmediatamente la captura caballo por D5 con un peón de ventaja. Enroque largo, queda el blanco con mejor posición. Después de caballo C2 jaque, rey D2, caballo por A1, alfil C7. La otra alternativa es retirar el alfil a H4, alfil D6 y E3. Después de alfil C7, D por C4, E4, caballo B3 jaque, A por B3, C por B3 y alfil C4, la posición es ventajosa para el blanco. Así que las negras juegan G por F6, dama H4, D por C4. De valor dudoso es el avance D4, debido al enroque largo E5 y E3, presionando con muchas piezas sobre el peón de D4. Por esa razón, el negro jugó D por C4, torre D1. Si dama por C4, entonces dama B6 es bueno, mientras que si E3, la respuesta F5, dama por D8 jaque, caballo por D8, alfil por C4, caballo C6, alfil B5, alfil D7, rey E2, A6, alfil por C6, alfil por C6, torre de H a D1, alfil G7, torre de A a C1, rey E7, G3, torre de H a D8, es una posición igual que se presentó en una partida entre Bogolyugo y Alekhine en Múnich 1942. Continuando con este apasionante encuentro, torre D1 fue respondido con alfil D7, E3. Esta es la posición crítica de la variante. Lasker jugó caballo E5 dudosa. Lasker falla. Más tarde, él recomendó el avance F5, por ejemplo, dama G3, o la captura directa dama por C4, alfil G7, dama B3, alfil por C3 jaque, dama por C3, dama A5, dama por A5, caballo por A5, caballo E5, alfil A4, torre D4, caballo C6, torre por A4, caballo por E5, alfil B5 jaque,
rey E7 con iguales chances en una partida entre Dud-Chotimirky y Snoskoborowski en San Petersburgo 1905. Siguiendo con estos análisis de Lasker, que había recomendado el dama G3, H5. También es interesante en este momento el desarrollo de la dama a B6, H5, alfil por C4, H4, dama F4, torre G8, caballo E5, caballo por E5, dama E5 y alfil G7 es interesante según comenta Lasker. También él propone en sus análisis A6, enroque, torre C8 y lo valora como igual. Después de alfil G7, dama D6, alfil por C3, jaque, B por C3, torre por G2, dama B4, dama B6 con una partida confortable para las negras. Ewé sugirió, sin embargo, el desarrollo alfil E7, después de alfil por C4, dama A5, enroque F5, dama F4, enroque largo, seguido de torre DH a G8. Las negras tienen un claro contrajuego que se presentó en una partida entre Fuster y Cuellar en La Habana en 1966. Seguimos entonces con la jugada donde Lasker falla con caballo E5, que fue respondido con caballo por E5. Después del natural desarrollo alfil E2 considerado como dudosa, seguiría torre C8, caballo por E5, F por E5, dama G3 y dama A5, donde no hay ninguna real compensación por el peón en una partida entre Guimard y Grau en Argentina 1938. Caballo por E5 fue la jugada realizada por Pillsbury, F por E5, dama por C4, dama B6, alfil E2. Un buen movimiento, un sacrificio de peón audaz y plenamente justificado. Las blancas completan rápidamente su desarrollo y lanzan toda su fuerza contra el rey enemigo. Mucho más pasivo, o más bien más pasivo, era torre D2, alfil C6 y las negras no están mal. Por lo tanto, alfil E2, dama por B2 y enroque, buena jugada. En lugar del agresivo movimiento alfil H5, que he respondido con torre C8, alfil por F7 jaque, rey por F7, torre por D7 jaque, alfil E7, caballo D1. Todas estas jugadas son prácticamente forzadas. Torre por C4, caballo por B2, torre C1 jaque, caballo D1 y torre D8, que se llega a una posición que no está nada clara. Por lo tanto, enroque es la jugada que tenía Pillsbury en mente para aprovechar el rey del enemigo en el centro. Torre C8, dama D3, atacando el alfil indefenso de D7 que fue defendido con torre C7, puesto que si ahora alfil C6, entonces alfil F3 es una respuesta muy buena por parte del blanco. Por lo tanto, torre C7, caballo E4, alfil E7. Otro intento defensivo era, en lugar de ese movimiento, dama C2. Después de caballo D6 jaque, alfil por D6, dama por D6, dama C5. Era una opción desaprovechada tal vez por Lasker, que prefirió el desarrollo alfil E7 para mantener sus alfiles después de caballo D6 jaque. Inadecuado era en esta posición el ataque a la dama con torre D2, dama B6, torre B1, dama C6, alfil F3, dama A6,
buen movimiento, a pesar de que permite el cambio de dama doblando los peones, dama por A6, B por A6, pero las negras tienen un final sostenible. Después de caballo de 6, la idea de Lasker era precisamente mantener sus dos alfiles y jugar ahora rey F8. El cambio, alfil por D6, dama por D6, dama B6, es la jugada correcta. En lugar de la defensa del peón D5 con dama C3 debido al golpe alfil B5, que es prácticamente ganador. Después de dama B6, las blancas recuperan el peón con dama por E5 y la posición de las negras es catastrófica después de torre G8. O, de lo contrario, el enroque es respondido con torre B1. O también una jugada de ataque dama G5, que es interesante, rey H8, dama F6, jaque, rey G8, torre D4, amenazando el poderoso torre G4 con mate. Después de E5 seguiría dama por E5 y las blancas tienen una gran posición. En lugar del enroque, torre G8 es respondido entonces con torre D6. El blanco debía jugar aquí alfil H5 como mejor movimiento, dama C6, E4 con un ataque muy fuerte. Ahora es malo dama C5 por alfil F7 jaque, rey por F7 y torre por D7 con ataque ganador. Después de torre D6, dama C5, dama por C5, torre por C5, torre de F a D1 y torre C7 es un error en este análisis que se está realizando. Y lo mejor es alfil A4 como un movimiento más fuerte que torre C7, que es respondido con torre por D7, torre por D7 y alfil B5, con posición ganadora según Weinstein. Continuamos la partida con rey F8, caballo C4, dama B5, F4, un buen golpe para abrir líneas contra el rey. E por F4, un error de Lasker. Mucho más sólido era alfil C6, F por E5. Un error hubiera sido, o un movimiento de valor dudoso, era caballo por E5, dama por D3, alfil por D3 y alfil C5, logrando el negro una buena actividad con su alfil de casillas negra. F por E5, dama D5, dama por D5, alfil D5, caballo D6, alfil por D6, E por D6, torre C2, alfil F3. Ya que el blanco en esta posición tiene solamente una ventaja mínima. Por lo tanto, esta jugada es un error que fue respondido con una intermedia, dama D4 atacando la torre de H8. Por lo tanto, ahora F6. Veamos otras alternativas, como por ejemplo torre G8 o, de lo contrario, la defensa de la torre con rey G8. En ambos casos es respondido con dama por F4 con clara ventaja blanca, debido a la doble amenaza a la torre y al peón de F7. Por lo tanto, F6 es la continuación mejor, dama por F4, dama C5. Pero no la retirada de la torre a C8 debido a que la dama regresa a D4, alfil C6 y ahora el sacrificio torre por F6 decide inmediatamente. Tras dama C5, caballo E5, alfil E8 y caballo G4. Aquí en este momento torre D4 era también interesante. Por ejemplo, rey G7 o la ubicación de la torre en la columna
G con torre G8, he respondido con torre C4, dama D5, alfil F3, dama por E5, dama por E5, torre por C4 y dama por E6, con posición ganadora del blanco. Después de rey G7, seguiría caballo G4, E5, dama H6 jaque, rey G8 y alfil C4 ganando. En la partida se jugó caballo G4, F5. Las negras pierden una oportunidad defensiva con alfil G6, que era la mejor continuación, y ahora caballo por F6. O la otra alternativa de activación de la torre en D4, torre C6, caballo por F6, rey G7, caballo D7 y dama G5, defendiendo la posición. Después de caballo por F6, rey G7, caballo D7, dama C3, alfil G4, con una posición de ataque muy buena para las blancas. Pero esa era en definitiva la mejor opción de las negras, puesto que después de F5 sigue dama H6, rey F7 para defender el peón de E6. Pero ahora la culminación de este apasionante duelo, donde el blanco jugó alfil C4. El camino correcto y además ganador. Se podía jugar torre por F5, claramente, pero después de dama por F5, está claro que hubiera sido un error E por F5 debido al alfil C4 jaque, dama por C4, caballo E5 jaque, seguido de la captura de la dama. Por lo tanto, dama por F5 permite la clavada torre F1, pero ahora torre C5 y la posición no está nada clara. Por lo tanto, alfil C4 es un duro golpe sobre el peón de E6, que está amenazado directamente con la dama y el alfil. Las negras se defendieron con torre C6. Es evidente que la captura dama por C4 es respondido con el doble caballo E5 jaque, seguido de caballo por C4. Así que torre C6 y ahora torre por F5. Ahora esta combinación o esta jugada es mucho más fuerte que lo que vimos anteriormente. Después de dama por F5, torre F1 y la posición es completamente ganadora. Las negras deben jugar ahora dama por F1 como mejor opción, porque de lo contrario, torre por C4 permite torre por F5 jaque, E por F5 y nuevamente el doble del caballo con jaque al rey y ataque a la torre. Por esa razón, dama por F1, pero después de rey por F1, alfil D7, dama H5 jaque, rey G8 y caballo E5, Lasker tuvo que abandonar ante las múltiples amenazas, principalmente dama F7, así como la captura del alfil, que en esta posición tiene una menor valoración. Un duelo apasionante entre estos dos colosos. Sin más, nos vemos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.